¿Qué secretos oculta el continente más remoto y frío del planeta? En la Antártida, el hielo ha conservado algunos de los hallazgos más extraños jamás vistos, desde objetos misteriosos hasta restos de lo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Hoy exploramos las 20 cosas más extrañas. Número 20. Continentes perdidos debajo de la Antártida. La Antártida es esencialmente millones de millas cuadradas de hielo que se encuentran debajo de la nieve. Y luego, debajo de todo ese material realmente frío, hay un montón de tierra y rocas como cualquier otro continente, solo que es mucho más frío. Entonces, si hubiera una manera de mirar debajo de las capas, eso es lo que veríamos. Y aparentemente tenemos el tipo de tecnología que nos permite hacer precisamente eso. Un grupo de investigadores de la Universidad de Kiel en Alemania y el British Antarctic Survey han estado examinando una gran cantidad de datos que provenían del satélite GOES, que pertenece a la Agencia Espacial Europea. Utilizó imágenes de gravedad para determinar las formas de la Tierra debajo de todas las capas. Estas imágenes han permitido a los científicos ver claramente lo que hay debajo de la superficie de una manera que nunca antes habían podido lograr. Ahora, esto significa que ahora han trazado una serie completa de masas de tierra debajo de la Antártida, lo que se ha denominado continentes perdidos. Han visto la masa de placas tectónicas plegadas en la etapa anterior a que se conviertan en cadenas montañosas, así como estas cosas llamadas cratones, que son esencialmente las áreas centrales de esas placas tectónicas. Todo esto es extremadamente útil para comprender cómo se formó el continente de la Antártida y ha permitido a los científicos hacer predicciones precisas de cómo cambiará en el futuro, dado el actual derretimiento del hielo en la región antártica. Número 19. Cartera perdida de vuelta después de 53 años. Paul Grisham perdió su billetera en la década de 1960 cuando era meteorólogo de la Marina de los Estados Unidos en la Antártida. Ahora, naturalmente, había superado la pérdida de su billetera y pensó que nunca la volvería a ver. La Antártida es un lugar bastante remoto después de todo. Por eso se quedó muy sorprendido cuando alguien se puso en contacto con él para decirle que habían descubierto la billetera mientras estaban realizando un trabajo en la estación de investigación McMurdo en la Antártida. La estación McMurdo es un centro de investigación ubicado en el extremo sur de la isla Ross en la Antártida. Construida en 1956, no solo es otra de una larga lista de lugares de apariencia mundana, sino que, como un puñado de otras estaciones, en realidad está en una isla que lleva el nombre de un oficial naval británico llamado Archibald McMurdo. Con el paso de los años, la estación se ha convertido en una de las instalaciones de investigación más grandes y concurridas de la Antártida. Por supuesto, las funciones principales de la estación incluyen las habituales actividades de investigación, como glaciología, geología, biología, ciencias atmosféricas y astronomía. La estación también tiene su propia pista de aterrizaje, conocida como Williams Field, que facilita la entrada y salida, y también proporciona al equipo allí todo lo necesario en esta instalación modernizada. La estación tiene acceso a Internet, instalaciones recreativas y servicios médicos para garantizar la salud física y mental de su personal. Cuando finalmente le devolvieron la cartera a Paul Grisham en San Diego, todavía contenía su identificación de la Marina, su licencia de conducir, una referencia de bolsillo sobre cómo comportarse en caso de un ataque atómico, biológico o químico, así como una tarjeta de racionamiento de cerveza, algunos documentos fiscales y algunos recibos. Es una locura. Número 18. Se encontraron 18 pirámides debajo del hielo. Parece que guardan un montón de cosas diferentes allí abajo, debajo de la capa de hielo de la Antártida. En esta ocasión, aparentemente, estamos viendo una cadena montañosa entera que se encuentra debajo de todo ese hielo. ¡Qué divertido! Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿No se supone que las montañas sobresalgan por encima de las cosas? Bueno, normalmente sí, pero parece que ahora las cosas están sucediendo de manera un poco diferente allí en la Antártida, ¿no? De todos modos, se trata de una cadena montañosa absolutamente enorme. Tiene aproximadamente 9.000 pies de altura y se extiende hasta 750 millas de largo. Excepto que, a pesar del tamaño, en realidad no se pueden ver las montañas. Eso se debe a que están todas enterradas bajo 2.000 pies de hielo en la Antártida Oriental.
Aunque se cree que estas montañas son tan grandes como los Alpes, son esencialmente invisibles, lo cual es un poco extraño. Esta cadena montañosa en particular se llama Cordillera Gamburtsev, en honor al geofísico soviético Grigori Gamburtsev. Así que todo eso es muy divertido para él, estoy seguro. En 2016, se tomaron algunas fotografías en el gélido paisaje helado de la Antártida que parecían mostrar una estructura similar a una pirámide. Esto en sí mismo fue bastante genial, sea lo que sea que haya sido, pero cuando algunas personas lo vieron, sabes exactamente lo que dijeron. Sí, extraterrestres. Quiero decir, ¿de qué otra manera podría haber una pirámide en la Antártida? Bueno, hubo otras especulaciones durante un tiempo sobre que tal vez alguna gente vieja y aburrida había vivido allí alguna vez y construyó las pirámides como en los antiguos egipcios y todo ese tipo de cosas. Pero esa era una respuesta demasiado aburrida y todos realmente querían que fueran extraterrestres. Entonces, cuando un gran aguafiestas llegó y estudió todo el equipo usado correctamente y demás, bueno, realmente arruinó la fiesta de los teóricos de la conspiración. Según toda la evidencia real, esto no es algo hecho por el hombre, ni una estructura hecha por extraterrestres en absoluto. De hecho, es solo el pico de una montaña que sobresale de la nieve. Eso se parece un poco a una pirámide. ¿O no? Si quisieras ocultar la existencia de extraterrestres, eso es exactamente lo que dirías ahora, ¿no? Número 17. Nueva vida en el hielo antártico. El lago Vostok es un lago absolutamente enorme en la Antártida que está cubierto por la capa de hielo antártica. Está oculto bajo 13.100 pies de hielo extremadamente grueso. De hecho, así ha sido durante millones de años. Entonces, ¿qué exactamente podrías encontrar escondido en un lago subglacial? Seguramente no podría existir gran cosa en una temperatura tan fría sin luz solar en absoluto. Correcto. Bueno, resulta que algunas cosas sí pueden vivir en condiciones tan inhóspitas, o al menos eso es lo que los científicos creen que es probable que sea el caso debido al tamaño y peso de la capa de hielo antártica. También se ha ejercido una enorme cantidad de presión sobre el agua que se encuentra debajo, y esto agrega otra dimensión más a las posibles formas de vida que realmente pueden encontrarse allí abajo en este misterioso lugar. Cuando los científicos empezaron a analizar el hielo, hicieron muchos descubrimientos. No pueden llegar hasta el fondo para echar un vistazo al lago y sacar un cubo lleno de material. Ya sabes, los arqueólogos glaciales, y sí, es un trabajo real, descubrieron más de 350 secuencias de ADN diferentes que incluían bacterias y algunas cosas llamadas eucariotas y algunas arqueas. Pero lo más espeluznante que descubrieron fue que había un montón de organismos que no coincidían con nada más que existiera en el banco de genes conocido. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Formas de vida antiguas que han quedado atrapadas en el tiempo? ¿ADN de dinosaurio? ¿O tal vez sean extraterrestres? Sí, eso es todo, porque siempre son extraterrestres. Número 16. Las cataratas de sangre. Con su nombre espeluznante y su aspecto algo siniestro, son un lugar en la Antártida que añade un toque de color interesante a la paleta claramente uniforme de blanco nieve y hielo. Un toque de rojo sangre. ¡Qué festivo! Esta extraña cascada se encuentra al final del glaciar Taylor en los valles secos de McMurdo, y si pasas por allí, ya lo sabes. Pero a pesar de su apariencia, no es el desagüe de un matadero de algún monstruo horrible. Aparentemente es el resultado de una convergencia de incidentes naturales que han terminado con la apariencia de sangre que brota de un glaciar. En 1911, cuando las cataratas fueron descubiertas por primera vez por un geólogo australiano llamado Griffith Taylor, atribuyó el fenómeno a las algas rojas, pero se equivocó. El líquido resulta ser tan rico en hierro que cuando alcanza la superficie y entra en contacto con el aire, se oxida. Este es el mismo proceso que ocurre con el hierro cuando se oxida y adquiere un color rojizo, pasa un tiempo en la superficie. Entonces es cuando se oxida y deja este hermoso color rojo. El glaciar y su descarga salobre se han convertido recientemente en el foco de estudios minuciosos que han llevado a los científicos a concluir que el líquido rojo sangre es una salmuera que se originó en este océano, pero que ha pasado por un montón de cambios a medida que interactúa con las rocas en su camino hacia convertirse en las cataratas en el extremo del glaciar Taylor. Lamento decepcionar a todos los vampiros que esperaban un baño de sangre. Después de todo,
Es solo un montón de aburrido jugo de roca. Número 15. Agujero misterioso en la Antártida. A veces, el hielo invernal que cubre la superficie del mar de Weddell en la Antártida forma un enorme agujero. En 2016 y 2017 apareció un agujero tan grande que entusiasmó especialmente a todos los científicos. Parece que estos agujeros aparecen ocasionalmente en el enorme hielo que cubre la mayor parte de la Antártida. Al parecer, aparecieron allí agujeros incluso más grandes varias décadas antes. Pero con todas las nuevas y elegantes tecnologías disponibles en estos días, los científicos tuvieron la oportunidad de examinar y monitorear realmente los movimientos como nunca antes. Utilizaron imágenes satelitales, robots a la deriva e incluso algunas de esas focas a las que equiparon con equipos sensoriales para vigilar los cambios. Llegaron a la conclusión de que estos agujeros podían aparecer como resultado de varios fenómenos diferentes. Se trataba de cosas como condiciones inusuales en el océano y algunas tormentas muy intensas que se habían formado sobre el área que habían mostrado niveles de viento casi huracanados. Bueno, ¿quién sabía que los agujeros de hielo eran tan emocionantes? Número 14. Monstruo marino antiguo. Cuando un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina estaba husmeando en el extremo más septentrional del continente de la Antártida, fue cuando encontraron lo más sorprendente: un gran montón de huesos viejos. Pero estos no eran unos huesos viejos cualquiera. Este era el esqueleto de un plesiosaurio. Estos eran reptiles marinos con cuellos muy largos que existían desde el período Triásico tardío, que fue hace unos 200 millones de años, y luego se encontraron ampliamente a lo largo de la era Jurásica, que fue hace aproximadamente 150 millones de años. Aunque a lo largo de los años se habían encontrado algunos fósiles más pequeños, este era, con diferencia, el fósil animal más grande y antiguo que se había descubierto hasta el momento en la Antártida. Es especialmente inusual porque antes se pensaba que los tipos de roca de esta región no eran buenos para la conservación de los huesos. Así que todo ha sido bastante emocionante y ha dado lugar a un gran impulso para seguir buscando más fósiles de dinosaurios en la región. Número 13. Huevos de reptil más grandes. En 2020, los científicos finalmente lograron determinar que un enorme huevo desenterrado en la Antártida, casi una década antes, era de hecho una especie de huevo de reptil antiguo. Hasta ese momento, el objeto, que medía 28 por 18 centímetros, se conocía como el Ting, porque nadie podía decir con certeza qué demonios podría haber sido en realidad. Pero el misterio parece haberse resuelto, y los investigadores ahora dicen que el fósil, que parece un balón de fútbol desinflado, era en realidad un huevo que alguna vez perteneció a un enorme reptil marino que había existido hace unos 68 millones de años. Los huevos parecen ser más similares a los de lagartos y serpientes, pero eran de un enorme pariente prehistórico de estas criaturas. El tamaño indicaba que debía pertenecer a un animal tan grande como un dinosaurio, pero por lo demás, no se parecía en nada a un huevo de dinosaurio. Tenía un caparazón blando, como los lagartos y las serpientes de hoy, pero el tamaño del fósil indicaba que la criatura a la que pertenecía debía tener al menos unos 7 metros de longitud. El candidato más probable era un reptil marino llamado mosasaurio, pero puede que nunca se sepa por completo de qué especie exacta podría haber venido. Número 12. Selva tropical antigua. Aunque es un poco difícil de imaginar cuando se mira un páramo helado que es la Antártida de hoy, alguna vez fue una región boscosa, verde y exuberante, lo que parece un poco extraño. Hace unos 90 millones de años, la Antártida no estaba cubierta de toda esa nieve y hielo, sino que era una selva tropical templada que estaba repleta de diversos organismos vivos. Las últimas investigaciones realizadas en la región han revelado una colección de raíces fósiles, esporas y polen, que muestra qué tipo de bosque había prosperado en el pasado en la región que ahora conocemos como Antártida. Durante el período Cretácico, que fue entre 145 millones y 65 millones de años atrás, los niveles del mar en todo el planeta eran 170 metros más altos que en la actualidad. Las temperaturas superficiales de los mares en los trópicos eran tan altas como 35 grados Celsius, y hacía tanto calor que creció una selva tropical en esa zona.
Los científicos extrajeron un núcleo de sedimento de debajo del hielo, cerca del glaciar Pine Island, en la parte occidental en 2017. Y el análisis de ese núcleo ha demostrado que la capa de hace unos 90 millones de años tenía un color completamente diferente al resto. Esta era una señal segura de que algo era bastante diferente en ese momento, que había sido en épocas más recientes. Un estudio más detallado de la capa con imágenes de TC revelaría que la capa era una mezcla densa de raíces y tierra, así como un montón de restos de plantas con flores y polen y esporas prehistóricas. Era un tesoro de clima diferente y una prueba de que la zona había sido una selva tropical mucho antes de que se congelara por última vez. Número 11. Meteorito de 500 kilos. Aquí estamos en una expedición a la Antártida con un grupo de científicos que han estado muy ocupados encontrando todo tipo de meteoritos en el continente helado. Estaban explorando la superficie de la zona de hielo azul Niels Larsen, cerca de la estación Princesa Isabel, cuando encontraron una de las rocas espaciales más grandes que se hayan recogido en la Antártida. La roca monstruosa era tan grande como un melón y pesaba 7,6 kilos. Algo emocionante. Al parecer, también encontraron otros 4 meteoritos que se cree que habían estado allí durante unos miles de años. Se han descubierto 45 meteoritos en la Antártida a lo largo de los años, y este, grande y gordo, es inusual. Solo alrededor de 100 de los descubrimientos anteriores fueron tan pesados. Ahora, sé que es demasiado emocionante para expresarlo con palabras, y ni siquiera yo lo soporto, así que probablemente deberíamos avanzar rápidamente antes de que empiece a ponerme raro al respecto. Número 10. Naufragio del Endurance de Shackleton. En 2022, un grupo de científicos en la Antártida hizo un descubrimiento sorprendente que había permanecido oculto durante más de un siglo cuando se toparon con un naufragio. Pero no se trataba de un naufragio cualquiera. No, se trataba del barco perdido del explorador Ernest Shackleton, que se había hundido en 1915. El explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton dirigió 3 expediciones británicas a la Antártida a principios del siglo XX. El barco llamado Endurance había sido aplastado por el hielo marino y hundido en el mar de Weddell. Shackleton y sus hombres habían logrado escapar en pequeñas embarcaciones y a pie, y hasta que se hizo este reciente descubrimiento, nadie había sabido el paradero exacto del legendario barco. Se han grabado vídeos del lugar del naufragio que parecen mostrar que el barco se encuentra en unas condiciones extraordinariamente buenas. Es probable que se haya conservado gracias a las frías aguas y al hecho de que ha evitado ser devorado por el tipo de criaturas que normalmente devoran la madera. Bueno, había sido colonizado por todo tipo de otras criaturas marinas, pero había evitado la devastación de otros naufragios que habían sido devorados por gusanos que se alimentan de madera. Ahora, sorprendentemente, el barco se parece mucho a las fotografías que se tomaron de él cuando todavía estaba en uso. El casco está prácticamente intacto, y el barco se encuentra en posición vertical en el fondo del mar. El aparejo está enredado y los mástiles están abajo, pero por lo demás está extrañamente en buen estado. Número 9. Lago Vostok. Este es el lago Vostok, que en realidad es un lago subglacial que se encuentra debajo de la superficie de la Antártida. El lago Vostok es uno de los lagos subglaciales más grandes, al menos que se conozca en el planeta. Se encuentra a kilómetros por debajo de la superficie en la estación Vostok de Rusia, hacia el este de la capa de hielo de la Antártida. Este es un lugar en el que se han encontrado todo tipo de organismos sorprendentes. A pesar de las temperaturas extremas y las condiciones aparentemente hostiles para la vida, algunas cosas realmente viven aquí, y las temperaturas más frías del mundo se han registrado en la estación Vostok. El 21 de julio de 1983, el mercurio descendió a unos sorprendentemente frescos, menos 128,6 grados Fahrenheit. Eso es un claramente frío, menos 89,2 grados Celsius. Es una rareza que el agua líquida pueda existir para formar un lago subglacial, pero lo hace, y esto se debe al calor geotérmico que hay allí abajo. En realidad, eso es suficiente para elevar la temperatura a alrededor de 27 grados Fahrenheit, que todavía está por debajo del punto de congelación. Pero cuando se combina con la presión de la gruesa capa de hielo, esto en realidad reduce el punto de fusión, ya que proporciona un nivel de aislamiento de las temperaturas de la superficie mucho más frías. Y a pesar de que parece imposible,
hace que el lago se vuelva líquido. Es absolutamente increíble. Número 8. Colonia de peces de hielo. Como hemos visto una y otra vez en nuestros videos, el océano profundo es un misterio y hay mucho que sucede allí que aún está por descubrir. Entonces, cuando combinas el océano profundo con uno de los lugares más fríos e inhóspitos del planeta, no debería sorprender que aún se estén revelando cosas aquí en los gélidos mares antárticos, como esta sorprendente colonia de cría de aproximadamente 60 millones de peces en el mar de Weddell. Debajo del hielo, aparentemente hay muchos peces que prosperan y viven sus mejores vidas, reproduciéndose y todo lo demás. Este ecosistema era desconocido hasta aproximadamente 2022, pero se ha revelado que es tan grande como toda la superficie de Malta. Los peces que componen esta colonia son peces de hielo con cráneos transparentes y sangre transparente. Estos peces han desarrollado una adaptación inteligente para sobrevivir a temperaturas tan incurablemente bajas. Tienen una proteína de estilo anticongelante en su sangre transparente que evita que se formen cristales de hielo. Todo es bastante inteligente. Número 7. Monte Erebus. El Monte Erebus es el segundo volcán más alto de la Antártida, después del Monte Sydney, pero es el volcán activo más alto de la región. Este lugar es fascinante no solo por su posición única, como uno de los únicos volcanes activos del continente, sino también por ser el lugar donde es posible ver un lago de lava de larga duración en el planeta Tierra. De vez en cuando, ese volcán expulsa más lava de su cráter. A 3.794 metros sobre el nivel del mar, este volcán es diferente a otros del resto del planeta. Su magma contiene muy poca agua, pero es rico en dióxido de carbono, por lo que la sequedad del magma le permite acercarse mucho más a la superficie que los volcanes ricos en agua. Este tipo de volcanes son mucho más raros, por lo que se sabe mucho menos sobre ellos y todavía queda mucho por estudiar. En los últimos años se han realizado más estudios de todo el lugar y se han recopilado muchos datos sobre lo que realmente ocurre en el interior del volcán y más abajo en la Tierra. El estudio ha descubierto que los volcanes que tienen más agua en su composición pueden ser mucho más volátiles que otros como el Erebus, que está basado en dióxido de carbono. El agua de los volcanes es en realidad lo que provoca eventos mucho más peligrosos, ya que puede burbujear repentinamente y saturar el magma, y eso puede causar una explosión como la del Monte Santa Elena en 1986. Número 6. Colonia oculta de pingüinos. Puede que sea el grupo de pingüinos más escurridizo que haya vivido jamás en el planeta Tierra. Hasta 2018, una supercolonia de 1,5 millones de pingüinos había vivido completamente desapercibida para los humanos en esta zona de la Antártida. Solo fueron descubiertos por casualidad cuando los científicos estaban examinando algunas imágenes satelitales de esta zona de tierra muy remota y peligrosa que está rodeada de hielo marino en el lugar que literalmente se conoce como Islas del Peligro. Estas inteligentes criaturas han estado viviendo en las islas durante casi 3.000 años, y se necesitaría un algoritmo de la NASA para ver los signos reveladores de vida en las islas antes de que la gente se diera cuenta de que había algo allí. Este lugar es bastante difícil de alcanzar, por lo que la gente nunca imaginó que algo pudiera vivir allí. Este tipo de pingüino es originario de la Antártida. Estos son una de las especies de pingüinos más pequeñas, y es probablemente por eso que nadie pudo verlos antes en esas imágenes satelitales, y crecen alrededor de 28 pulgadas de alto. Se reproducen en grandes colonias y se alimentan de krill, peces y calamares. Número 5. El hielo que canta. En un descubrimiento fascinante y misterioso, los científicos han revelado que la plataforma de hielo en la Antártida produce lo que podría describirse como una sinfonía natural. Aunque no se trata de música en el sentido tradicional que los humanos conocemos, la plataforma de hielo emite vibraciones sonoras únicas y cautivadoras. Estos fenómenos acústicos, meticulosamente captados por una red de sensores sísmicos de alta precisión, representan una característica extraordinaria del paisaje antártico. La frecuencia de estas emisiones, que se encuentra fuera del rango de audición humana, se ha identificado como un canto rítmico y persistente que oscila alrededor de los 5 hercios, manifestándose en ciclos regulares de 5 segundos. Lo que hace que este fenómeno sea aún más intrigante es su naturaleza dinámica. La melodía glacial
experimenta variaciones notables en respuesta a diversos factores ambientales, como las perturbaciones atmosféricas y los procesos de fusión del hielo. Este comportamiento casi musical del hielo antártico, que evoca una sensación de misterio primordial, añade una dimensión verdaderamente inquietante a la ya enigmática naturaleza del continente helado. Número 4. Icebergs coloridos. Los icebergs de la Antártida y Groenlandia en realidad contienen la mayor parte del agua dulce de la Tierra. Esta materia forma las capas de hielo que son esenciales para el equilibrio de la vida en la Tierra y también para su extremadamente valiosa y esencial función de regular el clima de nuestro planeta y almacenar agua. Los icebergs también pueden ser sorprendentemente hermosos. Estas formaciones rayadas en el hielo son causadas por varios factores diferentes. Las rayas azules pueden ser el resultado de una grieta en la capa de hielo que se llena de agua y luego se congela rápidamente antes de que se formen burbujas. Las rayas verdes a menudo son el resultado de lo que sucede cuando un iceberg cae al mar y el agua rica en algas se congela en una capa en su fondo. Cuando estos icebergs se dan vuelta, pueden mostrar todo tipo de rayas extraordinarias de tonos verdes. Otros colores que pueden aparecer en los icebergs son el negro, el marrón y el amarillo, y generalmente son el resultado de los sedimentos que recoge un iceberg cuando se desliza cuesta abajo en su camino hacia el mar. Este hermoso fenómeno rara vez se ve porque, como sabes, la mayoría de las cosas rayadas y frías tienden a estar ocultas debajo de la superficie del agua. Lo que vemos es solo la punta del iceberg. Número 3. Los valles secos de la Antártida. Ahora bien, curiosamente, aunque la Antártida es mundialmente conocida por sus vastas extensiones de hielo y nieve perpetua que cubren la mayor parte de su territorio, este continente helado alberga un fenómeno geográfico sorprendente y aparentemente contradictorio. En ciertas regiones del continente, existen áreas únicas conocidas como los valles secos, que desafían nuestra percepción tradicional de este paisaje polar. La Antártida también alberga algunas áreas conocidas como valles secos, que representan uno de los ambientes más extremos y peculiares del planeta. En estos valles extraordinarios, el paisaje se distingue por una notable ausencia de hielo, presentando en su lugar una tierra árida y desolada, cuya superficie está salpicada de numerosas rocas y cantos rodados de diversos tamaños. El panorama se ve ocasionalmente interrumpido por la presencia de lagos congelados aislados, y durante la breve temporada estival es posible observar el surgimiento temporal de arroyos que establecen conexiones hídricas entre estos lagos y los glaciares circundantes. Los valles secos, que se extienden por un área que supera las 1000 millas cuadradas, mantienen una temperatura consistentemente baja a lo largo del año. Las condiciones ambientales en esta región son verdaderamente extremas. Más allá de la modesta presencia de agua líquida durante los meses de verano, la precipitación es prácticamente inexistente, lo que ha resultado en una significativa acumulación de depósitos salinos a lo largo del tiempo. De hecho, las características geológicas y ambientales de los valles secos de la Antártida son tan singulares que los científicos frecuentemente los comparan con el paisaje marciano, considerándolos más similares a la superficie del planeta rojo que a cualquier otro entorno terrestre. Número 2. Arañas marinas gigantes. Las arañas marinas gigantes antárticas, criaturas verdaderamente extraordinarias que han capturado la imaginación y el interés científico durante más de 150 años, representan uno de los ejemplos más fascinantes de la vida marina en las gélidas aguas del continente helado. Estas asombrosas criaturas, aunque pueden resultar inquietantes para quienes temen a los arácnidos, han sido objeto de extensos estudios científicos debido a sus características únicas y comportamientos peculiares. Las arañas marinas gigantes antárticas han desarrollado una estrategia particularmente distintiva para la protección de su descendencia. En contraste con los métodos de crianza observados en otras especies de arañas marinas, que típicamente cargan sus huevos durante todo el periodo de incubación, estas fascinantes criaturas han adoptado un enfoque diferente. Adhieren cuidadosamente sus diminutos huevos directamente al lecho marino, creando así un ambiente seguro para el desarrollo de sus crías. Lo que hace que estas criaturas sean aún más extraordinarias es su tamaño impresionante.
mientras que sus parientes en otras partes del mundo raramente superan los 2,5 centímetros de longitud, aproximadamente 1 pulgada. Los ejemplares antárticos pueden desarrollar extremidades asombrosamente largas que alcanzan hasta 50 centímetros, 20 pulgadas. Esta característica notable es una manifestación de un fenómeno biológico conocido como gigantismo polar, una adaptación evolutiva fascinante que permite a ciertas especies que habitan en las regiones polares de nuestro planeta alcanzar dimensiones significativamente mayores que sus contrapartes que viven en latitudes más templadas o tropicales. Número 1. Descubiertos túneles bajo la Antártida. Por fin tenemos algo que podría estar relacionado con extraterrestres. Lamentablemente no. Se trata de túneles inusuales, pero terrestres, que se encuentran debajo de la capa de hielo de la Antártida. Son túneles realmente enormes que, en algunos lugares, son tan altos como la Torre Eiffel. Fueron descubiertos por primera vez por un radar que se instaló en aviones y sobrevoló la zona, junto con fotografías satelitales que mostraban que parecía haber túneles debajo de la capa de hielo. Resulta que estos túneles no fueron construidos por un ejército alienígena secreto que vive debajo del hielo, ni se trataba de una estructura antigua y perdida hace mucho tiempo. Oh no, estos túneles son en realidad un fenómeno natural que se forma por el agua de deshielo que fluye por debajo de la capa de hielo y sobre la tierra hasta llegar al mar. Es como cualquier otro río, pero en este caso, en lugar de viajar hacia un lugar debajo, se forma una roca, viaja por debajo del hielo. Nos vemos en el próximo video.